Hace 4 semanas comenzamos esta serie que hemos llamado Pasos de Fe. Y no solamente es una serie, es una iniciativa porque creemos que Dios aún no ha terminado con Crossroads como iglesia. Ahora, cuando hablo de Crossroads como iglesia, no piensa en los edificios, estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. Nosotros somos Crossroads, nosotros somos la iglesia. Creemos firmemente que Dios no ha terminado con nosotros y creemos firmemente que Dios está a punto de hacer algo aún mayor a través de Crossroads en este lugar, en esta ciudad. Así es que usted y yo tenemos 2 opciones. Una, o le creemos a Dios y pensamos que ya Dios terminó con nosotros y seguimos haciendo iglesia domingo a domingo, etcétera, chévere, cantando canciones y hasta que Dios regrese y nada pasó más. O creemos firmemente que Dios aún desea hacer, transformarnos, cambiarnos, que le conozcamos aún más, que crezcamos en Él y que también Él va a hacer cosas maravillosas y grandes a través de nosotros, a través de cada uno de nosotros, para impactar más familias en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. De eso se trata Pasos de Fe, de que le queremos creer a Dios que Él está a punto de hacer algo grande a través de Crossroads. De eso se trata, pero tenemos que dar el paso de fe. Quizás para todos nosotros el paso de fe es diferente, pero una cosa es segura, alguien está esperando nuestro próximo paso de fe. Quizás sea alguien en nuestra familia, alguien en nuestro trabajo, alguien en nuestro vecindario, yo no sé, pero alguien está esperando que tú y yo demos ese próximo paso. Y en el mensaje de la semana pasada, miramos Dios reconfirmando a Abraham su promesa. Inclusive hace un pacto para asegurarle a Abraham acerca de su promesa. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Abraham, yo voy a cumplir lo que he dicho en ti y a través de ti. Y ahí está, ahí nos quedamos. Ahora, los años estaban pasando, por supuesto, y aunque Abraham creía a Dios y su promesa, parecía que el tiempo y las circunstancias alrededor de ellos le decían lo contrario. Y Abraham necesita aferrarse a la fe de que Dios va a cumplir lo que dijo. Y una vez más, en el pasaje de hoy, vamos a mirar que la fe de Abraham va a ser una vez más probada. En el pasaje de hoy miraremos cómo se ve una persona que está en el proceso de santificación, porque tú y yo también estamos ahí. Igual que Abraham fue justificado por su fe, tú has sido justificado por tu fe en Cristo Jesús. Pero de igual manera, Abraham va a ser procesado en un proceso que la palabra del Señor llama santificación. Y en ese proceso también estamos tú y yo. Y Abraham, vamos a mirar cómo se mira una persona en ese proceso de santificación. Porque él va a ser probado por esa fe que él dice que él tiene. Porque una cosa es creer y otra cosa es vivir de acuerdo a aquello que tú crees. Pero también veremos que hay algunos personajes en la escritura de hoy que no necesariamente quizás creyeron a Dios, sino inclusive creyeron que quizás había otra alternativa para las cosas de Dios. Quizás hay otras maneras que podemos ayudarle a Dios. Es más, es posible, creerán ellos, que quizás hay otras opciones para alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Y desde el principio hemos visto esto a través de las Escrituras, que está la manera de Dios y la manera del hombre. Está la manera que Dios desea que hagamos las cosas, vivamos para cumplir su propósito, y está la manera que tú y yo queremos vivir nuestras vidas o alcanzar el propósito para nuestras vidas. La pregunta es, ¿en dónde estás tú? ¿En dónde estoy yo? ¿Estamos viviendo de la manera de Dios o a la manera nuestra? ¿Estamos siguiendo el plan de Dios o estamos siguiendo nuestro propio plan? ¿Estamos creyendo y haciendo las cosas a la manera de Dios o a nuestra manera? Oremos. Amado Señor, en esta hora yo te doy gracias. En esta hora, Señor, te ruego que tú
nos ayudes a enfocar nuestros oídos, nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón, porque estás a punto de hablarnos. Y estoy seguro que tú vas a hablarme a mí primeramente. Es más, ya me has estado hablando. Inclusive tengo una lista de las cosas que tú quieres que yo cambie en mi vida. Señor, pero de igual manera te ruego que tú hables a través de tu Espíritu Santo a mis hermanos, Padre, y que tú nos vivifiques, nos edifiques, que vayas hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Nos dejes ver las cosas que necesitan ser cambiadas en nosotros, nos ayudes, nos des la gracia, la sabiduría, Señor, y nos guíes hacia tu voluntad y tu plan perfecto para nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra, no solamente desde el razonamiento o mente, oh Dios, pero te pido que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón y ella dé fruto en nuestra vida. Se vea, Señor, en lo exterior del cambio, Señor, que está haciendo en nosotros. Que la abracemos, la obedezcamos, caminemos en obediencia a ella, oh Dios, para que podamos ver la maravillosa transformación que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Bendice tu palabra, gracias por ella, por el privilegio que tenemos de estudiarla juntos, Señor, en este lugar. Dame de tu gracia y tu favor para que no sean mis pensamientos, mis emociones, mis palabras. Señor, nada de eso lo pongo a un lado. Señor, te pido que tu Espíritu Santo solamente use mis labios para hablarnos a cada uno de nosotros. Porque es para gloria de tu nombre, Señor, que lo hacemos. En Cristo Jesús oramos y nos disponemos. Amén y amén. Hemos titulado este mensaje de hoy, a la manera de Dios. A la manera de Dios. Y vamos a estar en Génesis 16. Es que te voy a pedir que si tú tienes una copia de la Biblia, que abras tu Biblia en Génesis 16. Ahí vamos a estar dentro del capítulo. Y si no, puedes abrir tu aplicación de teléfono, si tú gustas hacerlo de esa manera. O también vamos a tener nuestras pantallas. Gracias a Dios por la tecnología. ¿Qué hubiéramos hecho hace 50 años si no hubiera tecnología y no había teléfonos? Tendríamos que tener una copia, ¿cierto? Yo en verdad les animo que todo cristiano debe tener una copia de la palabra del Señor. Entonces vamos a estar en el capítulo 16 de Génesis. Permítame leer los primeros 6 versículos para empezar. Y nuestro primer punto va a ser, dije 2 cosas, y ese va a ser todo el mensaje: la manera de Dios o la manera del hombre. Y vamos a comenzar con la manera del hombre, ¿ok? Y vamos a leer los primeros 6 versículos. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzga el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder. Con todo ella, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. Comencemos por ahí. Este pasaje, mis amados, comienza con una propuesta indecente. Dios mío. Una propuesta impactante, una propuesta escandalosa, ¿cierto? De parte de Sarai. Sarai le pide a su esposo: hermanas, yo sé que usted está diciendo, ¿cómo? Algunas hermanas algo está pasando en su estómago, no pueden concebir esto que esta mujer está haciendo. Le pide a su esposo Abraham que tome como mujer a su sierva egipcia llamada Agar. Esto surgió, mis amados, de la situación y de las circunstancias que estaban pasando alrededor de ellos. Sarai ya tenía más de 70 años, quizás alrededor de 75, 76 años. Y Abraham tenía alrededor de 85, 86 años. Es más, quizás 85, porque al final del texto va a decir que él tenía 86 años. Era como 75, 85 años.
Y entonces habían estado esperando la promesa del Señor. Al creer que Saraí, al creer que Dios era culpable, el responsable de su infertilidad, escuchen bien esto, todos, hermanas y hermanos. Al ella creer que Dios era el responsable de su infertilidad, Saraí se sintió justificada el hacer las cosas a su manera y tomar el control en sus manos. Ahora, no juzguemos tan pronto a Saraí ni a Abraham. Entendamos también el contexto cultural. En aquella cultura, no es aquí en Texas en el 2025, ¿ok? En aquel contexto, hace muchos años, era costumbre el tener siervas, siervos o esclavos. Y era costumbre que cuando una mujer era estéril, tomaban a una de sus siervas, ella le escogía a quién, tomaba una para que fuera como la madre sustituta, que a través de esa persona iba a venir el hijo para la descendencia o para la heredad de la familia. ¿Estamos bien? Pero eso fue hace mucho tiempo. Es que ninguno tome ninguna idea de aquí, ¿ok? Está en la Biblia. No. Pero aún con eso, mis amados, aún con eso cultural, escuche bien, sigue siendo una mala idea. El sentido común y los estándares morales que Dios ya ha establecido desde el principio nos dicen y nos determina que esto sería un desastre. Desde el momento en que miramos eso, esto no va a salir bien. Esta idea no es la mejor. Esta es una mala idea, porque esta idea traería inmoralidad sexual, celos, lealtades divididas, amargura, remordimiento, odio, ira y muchos diferentes sentimientos encontrados. Y aunque muchas veces, mis amados, no lo pensamos, nadie realmente puede lidiar con este tipo de cosas. Dentro del propósito, plan y voluntad del Señor, en los ojos de Dios, en la mente de Dios, en el corazón de Dios, Dios veía a Saraí como la esposa de Abraham para siempre, para toda la vida. Y veía a Abraham como el esposo para Saraí para siempre, para toda la vida. Y nada de lo que dijera la cultura, las tradiciones, la sociedad, la moda sobre hacer las cosas de otra manera, nada de lo que está fuera de lo que Dios ha dicho cambiaría la verdad de Dios. Dios ya había establecido estas cosas. Y recuerde, mis amados, la verdad de Dios trasciende los tiempos y generaciones y es sobre toda cultura, moda y tradición. Así es que no importa lo que estén diciendo, no importa qué es lo popular, no importa lo que es la moda ahorita, no importa si fue hace 50 años, a 100 años o si vendrá en los próximos 50, no importa, lo que importa es que la palabra y la verdad de Dios está sobre todas esas cosas. Y lo que Dios dice es la voluntad, el plan y propósito de Dios para nosotros. Así es que esta idea que vemos en el pasaje es un contraste, mis amados, de hacer las cosas a nuestra manera o hacer las cosas a la manera de Dios. Saraí, pero también Abraham, no se queda atrás, trataron de hacer las cosas mediante su razonamiento humano, mediante los recursos que tenían, mediante lo que la cultura les permitía o la oportunidad que les daba de hacer esto, en lugar de creer, obedecer y esperar en la promesa del Señor. Saraí quizás entraron en pánico, el tiempo está pasando, sigue pasando, no vemos nada claro, estamos intentando, estamos orando y nada. Y entonces hacen lo que hacen y solamente era una manera de salirse del método que Dios o del plan de Dios. Era un intento de cumplir la promesa de Dios a su manera. Y Pablo nos recuerda que hay una diferencia entre estas cosas. Pablo en Gálatas habla del asunto y dice lo siguiente: pero el hijo de la sierva, o sea, de Agar, nació según ¿qué? La carne.
La carne, mis amados, son los deseos que tenemos nosotros internamente. La carne es la manera en que procesamos nuestros razonamientos y esos deseos. La carne, mis amados, es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Y todos lidiamos con eso porque vivimos todavía en este cuerpo y en este mundo. Pero hay una diferencia entre hacer las cosas según la carne, dice, y el hijo de la libre, que está hablando de Saraí, por medio de la promesa. Hay una diferencia entre hacer las cosas a través de la carne, a través de nuestros deseos, a través de nuestro razonamiento, o hacer las cosas según la promesa de Dios. La tentación de hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios siempre va a estar ahí, mis amados. Pero nunca nos llevará verdaderamente al propósito de Dios. Al contrario, nos va a traer dolor, nos va a traer heridas, situaciones que a veces duran por mucho tiempo. Abraham y Sarai pensaron que el tiempo estaba pasando, no podían esperar más y entonces quisieron ayudar a Dios. Y para que la promesa se cumpliera, haciendo las cosas a su manera, que hasta la fecha la humanidad sigue pagando por esa decisión. Para algunos el paso de fe quizás es esperar y buscar la dirección y la sabiduría de Dios en algo. Hay una historia en Zacarías donde el pueblo de Israel ha regresado después de estar en cautiverio y miran, la ciudad está destruida, el templo está destruido y entonces Dios levanta a un rey, Zorobabel, joven, no con mucha experiencia, pero él deseaba hacer las cosas bien, decía que ¿cómo podemos hacer eso? Y él empieza a pensar y dice, vamos a ver qué recursos tenemos para hacer esto, a ver qué hombres tenemos, mano de obra, vamos a reconstruir esto para Dios, vamos a hacer, a ver cuál va a ser el plan, la estrategia. Entonces el Señor viene a él y dice, a ver, Zacarías, necesito que vayas y le hables a Zorobabel porque no es como él cree. Si yo quiero que tú vayas a decirles de que pare porque no es como él piensa que va a hacer. Entonces dice estas palabras en Zacarías. Si los tenemos, ahí está. Continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por las fuerzas. En otras palabras, no es como tú piensas que va a ser. No es por tu experiencia, no es por lo que crees, no es por tu carrera, no es por tu trabajo, no es por lo que sabes, no es por tu diploma, no es por nada de eso que va a suceder. Él le dice, sino por mi espíritu. Lo que Dios quería hacer, la manera en que Dios lo quería hacer para este rey era a través de su espíritu, a través del plan perfecto que Dios tenía para él. Para Abraham era exactamente lo mismo. No era como Abraham pensaba, no era como Sarai pensaba, era a través del espíritu del Señor. Y para ti, para mí también es igual. Todo lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida no es como tú piensas, no es lo que tú sientes, el deseo que tú deseas en la vida. No. Es lo que Dios tiene para ti y lo va a hacer a través de su espíritu. Hay una gran diferencia de obrar en la carne y caminar en la carne y caminar. Hay una gran diferencia, es día y noche. La pregunta es cómo estamos caminando. ¿Estamos caminando en nuestra carne? ¿Cómo procesas tus decisiones? ¿Qué haces en la vida? ¿Estás caminando realmente? Decimos que somos cristianos, pero realmente eso, mis amados, casi me atrevo a decir que casi no quiere decir nada. Es cómo vivimos realmente, no es lo que decimos, es cómo vivimos lo que nos hace realmente ser hijos de Dios. Con demasiada frecuencia queremos hacerlo a nuestra manera, mis amados, en lugar de esperar en Dios. La tentación viene y nuestra carne actúa con estas cosas, mis amados. Y cuando esto pasa, algunos están en relaciones que no deberían de estar. Mis amados, algunos están en situaciones que no debieron haberse metido. Mis amados, algunos están en ministerios que no deben de estar. En circunstancias que han sido consecuencias de las decisiones que nunca tuvieron que tomar.
Todo porque en algún momento la carne tomó control y comenzamos a hacerlo a nuestra manera, en vez de esperar en Dios y hacerlo a la manera de Dios. Cuando apartamos a Dios y lo sacamos de la ecuación, mis amados, de nuestras vidas, no estoy seguro que los resultados van a ser los mejores. Versículo 2, segunda parte, dice lo siguiente. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Abraham le hizo caso a su esposa y a la proposición que no estaba bajo la voluntad de Dios. Si usted se acuerda, en el primer matrimonio, en el Edén, ¿se acuerdan? La esposa tuvo una gran idea, el hombre le dijo que sí, y esto trajo terribles consecuencias para toda la humanidad. Y cuando Dios deseaba bendecir a todas las naciones nuevamente a través de Abraham, Sarai tiene una idea que Abraham acepta, trayendo nuevamente consecuencias terribles. Ahora, no estoy diciendo que las esposas solo traen ideas terribles, ¿ok? Ni tampoco estoy diciendo a los esposos, ¿ok? No estoy diciendo a los esposos que dejen de escuchar a sus esposas. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que usted, esposo, hombre, se convierta en un líder dictador de su hogar. El pastor dijo que yo soy el macho aquí de la casa, yo soy el jefe. No, eso no es lo que va a enseñar la Escritura. Toda pareja casada debe de hablar, discutir juntos los asuntos del hogar. Dios dice que toda pareja casada son una carne, debe haber un espíritu, un mismo pensar, etc. Son un equipo. Un buen esposo inclusive incluye a su esposa en las decisiones importantes del hogar y los dos buscan la sabiduría de Dios, ¿cierto? Para hacer aquello que Dios les ha mandado hacer. Inclusive Pedro nos recuerda a nosotros los hombres, los esposos, aquellos que están casados, los que están por casarse. Dice, ustedes maridos, dice, convivan de manera comprensiva con sus esposas. Esa palabra comprensiva abarca diferentes cosas. Es respetarlas, valorarlas, darle el lugar debido, ¿sí? No es tratarlas como pensamos que muchas veces yo soy. No, al contrario. El Señor dice, ellas son un vaso frágil que la he puesto en tus manos. Cuidado, me la quiebras. Hello. Amén, dice la hermana. Dice, debes darle honor, porque también ella es heredera, dice la palabra, como ustedes de la gracia de vida. En otras palabras, Dios dice, ella es hija mía también, está igual. Tú no eres mayor que ella, esposo. Es igual a los ojos del Señor. Nos ha dado roles diferentes, responsabilidades diferentes, por supuesto, pero delante del Señor, ella también tiene un valor especial. Es heredera también del Señor. Y esposo, y termina con esto Pedro diciendo, si tú no haces esto, ten cuidado, porque tus oraciones pueden ser estorbadas. Y ahí estás, maltratando a la esposa en la casa y después, ay Señor, ayúdame en mi trabajo. Olvídate. No te va a escuchar el Señor. Comienza a contratar bien a tu esposa y a tus hijos en tu hogar. Un marido no debe pensar que solo porque es el líder del hogar está yendo en la dirección correcta. No, miremos la vida de Abraham. ¿Cuántas veces, en las últimas semanas, cuántas veces no se ha equivocado ese hombre? ¿Cuántas veces tomó decisiones incorrectas? Hasta le pidió una vez a la esposa que, ¿verdad?, que hiciera cosas lejos de la voluntad de Dios. Él no estaba, no porque ser el líder quiere decir que está caminando correctamente, no. Entonces muchas veces necesitamos la voz de nuestras esposas para que nos traigan sentido común. Muchas veces los esposos necesitamos sentido común y también sabiduría. Pero escuchen bien, esposas. Esto que les acabo de decir no hace que cambien los roles. Hello. Ayúdanos, Señor. Esto no hace que se inviertan los roles.
ni que sea la mujer quien lleva el rol de líder de hogar en su casa. Abraham debería de haber estado guiando a su esposa, pero en lugar de eso, ¿qué dice la Biblia? La sigue. Hace lo que ella dice. Pablo nos recuerda que hay un orden de parte del Señor que no puede ser quebrado, mis amados. No funciona. Si Dios ha establecido cierto orden, es porque Él sabe que así va a funcionar el asunto. Si se rompe ese orden, no va a funcionar bien el asunto. En 1 Corintios nos dice lo siguiente, Pablo: pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es ¿quién? Es Cristo. Comienza por ahí. Hombres, reconozcamos, sometámonos al señorío del Señor para que nos guíe y nos transforme a ser el esposo, los padres que deberíamos de ser, los hombres que deberíamos de ser. Y la cabeza de la mujer es ¿quién? Es el esposo, es el hombre. No, otra vez, Dios y Pablo no está diciendo, Dios a través de Pablo no está diciendo que el hombre está sobre la mujer y que la mujer nomás escucha y que no tiene opinión. Eso no es lo que la Biblia enseña, sino que en un rol delante de Dios, el hombre es responsable de guiar a su familia. El hombre a quien Dios buscó cuando sucedió la caída en el Edén, a quien Dios buscó y le dijo: hey, ¿en dónde estás? ¿Quién? No buscó a la mujer. Dios sabía exactamente cómo había pasado todo, pero a quien Dios le pide cuentas acerca de su hogar, de su jardín, es al hombre. Hermano, es hora que todos, incluyendo yo, nos pongamos las pilas. La dirección, mis amados, no es ser, otra vez, no es ser un hombre altanero, dominante. Yo soy, aquí me tienen que hacer caso porque la Biblia dice. No, por favor, bájate del caballo. Si nos lideramos en amor, en servicio por el bien de nuestra familia, sacrificialmente, tal como Cristo Jesús lo hizo por nosotros y entregó su vida misma por nosotros, por su iglesia, dice Efesios. Esposos, cuando lideremos correctamente, entonces va a ser más fácil para las esposas someterse de esa manera, o también va a ser más fácil que las esposas puedan entonces seguir nuestro liderazgo. Pero al descuidar nuestro rol, o cuando no lideramos correctamente, los resultados pueden ser peligrosos para nuestros matrimonios y para nuestros hogares. Mis amados, como pastor, me he dado cuenta que muchos de los problemas matrimoniales hoy en día no son causados muchas veces porque o porque el hombre es mujeriego. Algunos de ellos sí son así. Pero muchos, hermanos, de los problemas matrimoniales de hoy en día es causado porque los hombres están pasivos. Las mujeres están gritando que el hombre se haga hombre. Mis amados, tú no eres el proyecto de tu mujer para que ella te críe. Ella desea un esposo, un hombre que se levante como líder de su hogar, como un hombre de Dios, para guiarla a ella y a sus hijos en el Señor, para alcanzar como familia el propósito que Él tiene. Él nos ha dado una responsabilidad, hombres, no se la ha dado a nuestras esposas. Ellas están deseando que nosotros las lideremos a nuestra familia. Pero comienza, hombres, con liderarte a ti mismo. Lidérate a ti mismo. Levántate temprano, báñate, lávate los dientes, está listo para ir a trabajar. Ora por tus hijos, sé tú el líder espiritual que está guiando, discipulando a tu esposa, a tus hijos en el hogar. Oh, mis amados, ya le voy a parar, me van a apedrear. Y aquí está el asunto, la realidad, hermanos, hombres, la realidad es que muchas esposas y las mujeres están dispuestas a tomar el liderazgo. Si usted váyase a Génesis, no es algo nuevo, no es es que el liberalismo del feminismo, no empezó hace 50, 100 años, se ha empeorado por supuesto y nos ha causado mucho daño, pero que no es culpa al final de la mujer, es culpa de nosotros los hombres.
Pero eso empezó desde el principio, desde el Génesis. La mujer está dispuesta, mis amados, a ponerse los pantalones si tú no te los vas a poner. Pero esto, hermanas y hombres, esto no es el plan de Dios. Y lejos de ser una bendición a nuestro hogar, mis hermanas, ha traído consecuencias negativas a los hogares, a la cultura y a la sociedad, e inclusive se está infiltrando en las iglesias. Para algunos hombres y esposos, quizás el paso de fe es que necesitas tomar o que tomen su lugar, asuman su rol y responsabilidad, liderazgo. ¿Pero cómo? Sometidos primeramente a Dios, amando, sirviendo, liderando a su hogar como Cristo lo hizo. Cuando lo hagas vas a ver qué fácil es para tu esposa operar bajo ese liderazgo. Esposas, tengan cuidado. Esposas, tengan cuidado de no tomar el lugar y el rol que Dios no les ha dado a ustedes. Mejor anime, ayude a su esposo a que se levante y en verdad tome su rol. Permítale operar en el rol que Dios le ha dado y usted en el suyo, hermana. Cuando Abraham escuchó a Sarai y tomó a la sierva, Agar, como mujer, que por cierto Agar era de Egipto, ¿se acuerda? Ya hemos hablado de Egipto. Y el nombre Agar, creo que uno de sus significados era abandonada. Entonces esta queda embarazada, mis amados. ¿Ok? Viejito de 85 años. Y comenzó a ver, cuando ella queda embarazada, empieza a ver a Sarai con desprecio. Escuche, hay algo que aprender aquí también. Agar estaba empezando a verse a sí misma como superior que Sarai. Su embarazo se había convertido en su identidad. Comenzó a pensar que Dios la había bendecido y ahora ella cargaba al heredero de la familia. Escuche bien esto. Comenzó a verse a ella misma como la persona privilegiada por el estatus que de repente vino a tener. ¿Y dónde estaba Abraham? Abraham no había hecho nada para impedir la actitud de orgullo de Agar en contra de su esposa. En lugar de responder a su embarazo con humildad, Agar despreció a Sarai. Esa es una actitud que se ve muchas veces entre las personas y nosotros los cristianos necesitamos lidiar con esto también. Que muchas veces un pequeño éxito, una pequeña bendición, Dios te empieza a levantar y a poner y de repente como que nos volvemos arrogantes, orgullosos, en lugar de humildemente regocijarnos por la bendición de Dios, agradecer, tener un concepto correcto de dónde viene eso y darle la gloria a Dios de regreso. No, parece ser que inclusive nos esforzamos inclusive a conseguir más. Quiero más. Uy, ya llegué aquí, ahora quiero más estatus, más importancia. Y comenzamos a poner nuestra identidad en esas cosas y creemos que somos mejores que los demás. ¿Ha conocido personas así? Es peor cuando te los encuentras dentro de las iglesias. Todo esto traería consecuencias, mis amados. Vea lo que pasa. Versículo 6, 5 y 6. Entonces Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Oye, la señora está enojada. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había conseguido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Mis amados, yo no sé usted si se dio cuenta, yo cuando vi de eso dije yo, ay Sarai, pues toda la idea de todo esto fue de quién, fue tuya, pero ahora está molesta con Abraham. ¿Por qué? Porque ella estaba esperando que Abraham fuera el líder de su hogar. Esta es la manera que muchos de nosotros reaccionamos, como Sarai. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, según nuestros planes, según nuestros deseos, y cuando las cosas no salen bien, nos enojamos con medio mundo. Le echamos la culpa a Dios,
Le echamos la culpa al marido, a la esposa, a los hijos, al jefe del trabajo. Todo mundo tiene la culpa cuando las cosas no salen de acuerdo a nosotros, cuando nosotros fuimos los que tomamos las decisiones. Y entonces empezamos a clamar a Dios, que a Dios arregle las cosas. Pero en ningún momento podemos ver aquí, yo no sé si usted lo notó en lo que leímos, en ningún momento podemos ver humildad, el que alguien reconozca su error y mucho menos que alguien se arrepienta de esas cosas. Vemos a Sarai que está herida, enojada con Abraham y Agar, tal vez con Dios también, pero ella no está enojada consigo misma por la idea grandiosa que tuvo. Y mis amados, aquí vemos que todos tienen culpa en el asunto. Sarai no reconoce humildemente el caos que al menos en parte ha causado por medio de su idea, que estaba muy lejos de la voluntad de Dios. Abraham es culpable por su pasividad y no tomar en serio su rol y liderazgo. Solamente escucha y sigue el plan de la esposa. La reacción orgullosa de Agar al menospreciar a Sarai. Mis hermanos, lo triste del asunto es que en ninguna parte podemos ver realmente un corazón arrepentido. Al contrario, las cosas solamente irían de mal a peor. Vea lo que pasa. Entonces Abraham dijo a Sarai, recuerde a Abraham, ¿cuál es uno de los serios problemas de Abraham? Su nombre, ¿qué? Pasivo. Y vea su reacción. Pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Qué buena gente, Abraham. ¿No es cierto? Híjole, hermanos, hombres, por favor, regresen a leer esta historia, ¿ok? Véase reflejada, veámonos. Es un espejo. Yo empecé a ver, Señor, muéstrame en qué, si yo necesito cachetear a Daniel. No se crea. Yo decía, Señor, muéstrame en qué áreas como esposo, como padre estoy fallando. Sé que he fallado. Y déjeme decirle, en las fallas que he tenido en la vida como esposo o como padre, algunas de ellas son consecuencias graves que hemos estado pagando como familia hasta el día de hoy. Espero que en ti no pase eso o no vaya a pasar eso. Está pasando allá atrás. Todos se me fueron para allá de repente. Les voy a dar un minuto para que vean todo. Ahí está. Mis amados, aquí está el asunto. Abraham continúa dándole liderazgo a su esposa Sarai. Y esta empieza a tratar muy mal a Agar, al grado que Agar tiene que huir. Ahora, Dios le mostraría amor y favor a Agar, pero Abraham podía haber intervenido, pero no lo hizo. Solamente empeoró las cosas. Déjeme decirle algo, todos estamos llamados a la empatía, a interceder, a intervenir en situaciones difíciles donde Dios nos dé la oportunidad, tengamos la posición y los recursos para hacerlo. Toda esta situación que acabamos de ver, mis amados, parece telenovela de TV Azteca, ¿no? Yo no sé dónde ven novelas ustedes. Todo por no haber dado el correcto paso de fe. Abraham y Sarai, en lugar de confiar en Dios, en lugar de esperar en la promesa que Dios les había dado, comenzaron a tomar el control ellos mismos, a hacer las cosas a su manera, y esto desencadenó una serie de causas y efectos. Y todos eran culpables y todos habían sido afectados negativamente. Esto es lo que pasa cuando lo hacemos a nuestra manera. ¿Cuál es la manera de Dios? ¿Quiere escucharla? ¿O quiere que terminemos? Si quiere irse a lunch temprano, podemos terminar aquí. Pero si me da unos minutos más, veamos la manera de Dios. Versículos 7 al 16.
Dice, el ángel del Señor la encontró junto a una fuente. Este es Agar, recuerde que Agar está huyendo. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Vea lo que le dice el ángel del Señor. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. El ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo, además, has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será hombre indómito, como asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado, tú eres un Dios que ve, porque dijo, ¿estoy todavía con vida después de ver a Dios? Por eso se llama aquel pozo Beer Lahai Roi, el cual está entre Cades y Bered. Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham le puso él puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Beer Lahai Roi, por si usted dijo, ay, que me está hablando en qué, pastor, en totoneca, es hebreo para lo que significa el Dios vivo ve, el Dios o el Dios viviente que ve. Mis hermanos, cuando vemos en el Antiguo Testamento la frase el ángel del Señor, estamos hablando no de un ángel. Cada vez que usted ve la frase el ángel del Señor, está hablando de una tipificación de Cristo mismo o de Dios Padre mismo. ¿Está conmigo? Entonces es aquí que se le aparece el ángel del Señor a Agar mientras está huyendo. Y vea lo que dice aquí, porque dice que encontró a Agar junto a la fuente de agua en el desierto. Basándose en la geografía y debido a que Agar era egipcia, parece que estaba huyendo de regreso a Egipto, mis amados. No sabemos cuánto tiempo ella estado huyendo, corriendo, lo que sea. Pero mientras ella huía en el desierto, en medio del desierto, encontró una fuente de agua. ¿Cómo apareció esta fuente de agua? No lo sé. Algunos pueden decir, bueno, esos son oasis naturales que se encuentran en los desiertos. Puede ser, pero a mí, esta es una opinión propia, a mí nadie me saca que quizás fue Dios quien proveyó esa fuente de agua para Agar. Y por lo menos, si no es así, por lo menos fue Dios quien la guió a esa fuente de agua, mis amados. ¿Por qué digo esto? Porque la frase que dice que Dios salió al encuentro. Dios fue quien la encontró. Escuche bien esto. A veces nos pasan palabras importantes que nos enseñan grandes cosas. No fue Agar quien andaba buscando a Dios. No, Dios la miró. Dios la observó mientras ella huía en su desesperación. Y fue Dios quien fue al encuentro a ella. De igual manera, mis amados, cuando estamos en situaciones que lo único que queremos es correr, que estamos en medio del desierto, es Dios quien nos ve. Es Dios quien nos escucha. Es Dios que va al encuentro nuestro. No somos nosotros, es Dios siempre yendo al encuentro de aquel que está perdido, necesitado, mis amados. Es Dios quien va al encuentro de los perdidos. Es Dios que va al encuentro de los necesitados, de los que se sienten que están en medio de un desierto solos y no encuentran salida y solo necesitan descansar y ser refrescados, mis amados. Muchas personas están ahí, pero Dios los ve. Dios también está en los desiertos, no solamente está en las montañas, Dios también está en los desiertos. Y cuando estamos perdidos, Él nos encuentra. Y cuando estamos cansados, Él nos fortalece. Y cuando nos sentimos solos, Él está ahí y nos ve. Y cuando no miramos la salida, Él nos guía a la fuente de agua viva. Esa es la manera de Dios, mis amados. Eso es lo que Dios hace para nosotros. Y Dios le manda a Agar que regrese y se someta a la autoridad de Sarai. Esto, yo no sé usted, pero esto quizás fue muy difícil para Agar, pues Sarai la había tratado muy mal, dice la escritura. Pero Dios quería que Agar se rindiera, no a Sarai,
Dios deseaba que Agar se rindiera al plan de Dios, se rindiera al propósito que Dios tenía para ella. Lo que Dios le estaba pidiendo a Agar no era que se sometiera solamente a Sarai, sino se sometiera a su voluntad. Eso es lo que Dios hace. Esa es la manera de Dios. Le pide a los esposos que se sometan a Dios, a las esposas que se sometan a sus esposos, a los hijos que se sometan a sus padres, a los ciudadanos que se sometan a los gobiernos en autoridad, aun cuando es difícil de hacer, porque quizás tengas un esposo difícil, o quizás los hijos pueden decir, tengo padres incomprensivos, o quizás podamos decir como ciudadanos, estamos en desacuerdo con el gobierno, y muchas de estas cosas traen pruebas o situaciones difíciles, mis amados. Pero en medio de la dificultad debemos confiar en Dios al dar el paso de fe de obedecer al Señor. Aún en medio del dolor, de la incertidumbre, al estar bajo la voluntad y plan de Dios, descubriremos su protección, su provisión, su favor y bendición sobre nuestras vidas. Eso es lo que estaba a punto de pasar en la vida de Agar, porque esa es la manera de Dios. Dios bendeciría a Agar por su obediencia y sumisión a Sarai. Dios le dijo, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar con su multitud. Yo no sé si usted vio eso, pero es casi la misma promesa que le dijo o le dio a Abraham. Wow. Y digo casi porque no fue la misma. ¿Ok? Digo casi porque el hijo de Agar no era el hijo de la promesa por el cual todas las naciones iban a ser bendecidas. Eso ya Dios se lo había dado a Abraham y Sarai a través de el hijo que ellos iban a tener. Pero Agar tendría muchos descendientes propios, mis amados. Tendría un hijo llamado Ismael. Ismael, dice la palabra, sería también padre de muchos descendientes, un hombre independiente. Esa palabra independiente es un hombre que se va a valer de recursos. Es un hombre que no va a necesitar de nadie, se va a valer por sí mismo. Un hombre inteligente, un hombre, y bueno, usted que conoce ya entendió quiénes son los descendientes de Ismael. Esos no necesitan de nadie, ¿ok? Esos dicen, construyamos una ciudad en medio del desierto y en 2 años la construyen. Si no, vaya a Dubái y conózcala. Son así ellos, porque Dios se lo prometió que así iban a ser. Pero también dijo Dios que desafortunadamente como consecuencia de todo esto que estaba sucediendo, iba a ser un hombre rebelde. Tan rebelde como un asno monteso salvaje. Y usted que conoce a estas personas, que todavía Dios no las ha transformado, algunos ya son transformados por el Señor, son unas personas muy fuertes de carácter y de cómo ellos hacen las cosas. Pero todo esto Dios lo hizo para mostrarle a Abraham, a Sarai, a Agar, que Dios no necesita la ayuda de nadie para cumplir lo que Él dijo que se iba a cumplir, mis amados. Dios podía levantar todo un pueblo, multiplicar toda una descendencia de alguien si así lo deseaba Dios. Desafortunadamente, por todo esto, como ya dije, la enemistad entre el hijo de Agar y el hijo de Sarai ha causado problemas por generaciones, hasta el día de hoy. Todos los pueblos están contra ellos y ellos están contra todos. Y más adelante, cuando usted empieza a leer y a ver toda la historia, vea que esa historia todavía la podemos ver el día de hoy. Dios no se equivoca. Vamos a ver en Génesis más adelante cómo José, el bisnieto de Sarai, es llevado a Egipto precisamente por comerciantes ismaelitas. Y lo llevan a Egipto y lo venden como esclavo. Y años después, todo el pueblo de Israel queda cautivo por 400 años en Egipto. Wow. El nombre Ismael, mis amados, significa Dios escucha. El nombre no se lo puso Agar, el nombre se lo dio Dios. Dice, lo llamarás Ismael porque yo soy el que escucho. Yo te escucho, yo te he escuchado. Es posible que Agar, después de vivir con Abraham y Sarai por varios años, es posible que alrededor de unos 10 años ella ya estaba viviendo con ellos. Ella había escuchado de ese Dios de Abraham
Y quizás en su desesperación en medio del desierto, mientras ella huía llorando, quebrantada, herida por la manera en que la había maltratado Sarai, quizás ella iba diciendo: Señor, si existes, yo no te conozco, pero si existes, si me escuchas, por favor ayúdame en medio, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, no tengo rumbo, yo no sé ni cómo voy a comenzar la vida, qué va a pasar, está la incertidumbre del mañana, Señor, ¿qué hago? Y Dios la escuchó. Esa es la manera de Dios. Dios escucha, no ignora las súplicas de misericordia, mis amados. Dios te escucha. Es importante recordar esto, especial en tiempos difíciles, de dolor. Y hay muchas personas que quizás estén en una situación como esta, como Agar, en un desierto, huyendo, ansiosos, desesperados por la incertidumbre del mañana. Pero Dios escucha las súplicas de misericordia. Su oído está abierto. Esta es la manera de Dios, mis amados. No solo Dios escucha, sino el texto termina diciéndonos que Dios también ve. Cada vez que se nombra a Dios en la Biblia con un nombre, es porque Él mismo se estaba revelando de una manera nueva y especial a alguien. Y Agar fue muy privilegiada en conocer y ver a Dios. Ella misma se pregunta: ¿cómo puedo todavía seguir con vida? Porque había estado en la presencia del Señor. Había conocido a Dios de una manera que ni tú y yo quizás le hemos conocido. Y ella dice: tú eres el Dios que ve. Y voy a nombrar a este pozo viviente que ve, porque me ha visto, se ha fijado en mí. Me has encontrado donde yo estaba y has escuchado mi súplica. Esa es la manera de Dios, mis amados. ¿Cómo llegó ella a esta revelación? Ella llegó a la revelación a través del dolor, a través de la angustia, en medio del desierto. Y muchas veces, mis amados, solo podremos conocer mejor a Dios en los desiertos de la vida. Muchas veces habrán cosas que Dios quiere enseñarnos y no van a suceder más que en los desiertos de la vida. Dios desea que le conozcamos más profundamente y a veces eso solamente va a suceder en el desierto, en medio de la soledad. Allí Él se quiere encontrar contigo, escuchar tu clamor, mirar tu aflicción y permitirte conocerle de una manera que quizás aún no le conoces. Y Él desea cambiar no solamente tu situación, sino también transformarte a ti, bendecirte y hacer algo grande a través de ti. Amados, solo hay dos maneras de vivir la vida. La manera de Dios, viviendo bajo su voluntad, plan y propósito, o vivirla a nuestra manera. Las dos traen resultados. Cada uno de nosotros debemos escoger el próximo paso de cómo deseamos vivir nuestra vida. A nuestra manera o a la manera de Dios. Póngase de pie.